Regina y Margaret crecieron en el barrio Pilsen de Chicago. Vivían con su madre, Nora De Francisco, y su hermano menor, Joey. Su padre, Oggi De Francisco, tenía antecedentes por tráfico de sustancias y casi nunca estaba presente. Por el lado materno, había vínculos con la ley. Su abuelo, Gilbert Smith, había sido oficial de policía en Chicago. Más tarde fue despedido por sospechas de vínculos con actividades delictivas. En la escuela, ambas parecían adolescentes comunes. Regina se describía a sí misma como una nerd. En su tiempo libre montaba a caballo y participaba en exhibiciones. Margaret era extrovertida. Llamaba la atención de los chicos. Pero las calles que las rodeaban no eran seguras. Era territorio de pandillas. Y ambas sabían muy bien cómo funcionaba ese mundo. A comienzos del año 2000, Regina tenía 17 años. Fue entonces cuando empezó a salir con Johnny Rivera, un miembro de una pandilla local. Poco después fue arrestada por delitos relacionados con sustancias. En una de sus comparecencias en la corte, conoció a Oscar Velázquez, un camionero de 22 años, quien le ofreció llevarla a casa. En cuestión de semanas comenzaron una relación. Más adelante, Margaret llamó a Oscar de manera inesperada. Le dijo que Regina había vuelto a ir a la cárcel y que necesitaba $1,000 para la fianza. Oscar, que sentía un profundo afecto por Regina, le dio el dinero. Cuando más tarde pidió que se lo devolvieran, Regina le dijo que sí, que lo haría. Pero en realidad, estaba preparando una trampa. La noche del 6 de junio del 2000, Oscar fue a la casa de las hermanas esperando recuperar su dinero. Regina lo entretuvo en el piso de arriba. En el sótano, Margaret lo esperaba con una pistola semiautomática calibre .38. Se la había dado su amiga Verónica García, quien originalmente la había conseguido para un robo a mano armada. Cuando Oscar bajó las escaleras siguiendo a Regina, Margaret le disparó en la parte trasera de la cabeza. Murió al instante. Después del disparo, las hermanas le quitaron alrededor de $600 en efectivo y un collar de plata. Luego envolvieron el cuerpo en una lona, lo metieron en el camaro de Oscar y lo llevaron a un terreno baldío. Allí vertieron quite esmalte sobre la lona y le prendieron fuego. Después condujeron el camaro unos kilómetros más lejos. Lo abandonaron y también lo incendiaron. Aunque el fuego destruyó la matrícula y el número de identificación del vehículo, algunas pruebas sobrevivieron. Que llevó a Regina y Margaret a planear un acto tan cruel contra alguien que confiaba en ellas. No fue un arrebato de emoción. Investigadores y testigos coincidieron en que se trató de un plan calculado, motivado por el dinero y por la creciente confianza de las hermanas en cometer delitos graves. La llamada de Regina para pedir dinero fue una mentira diseñada para conseguir efectivo. El control de Margaret al sostener el arma dejaba claro que había una preparación previa. Su amiga Verónica García testificó más tarde que las hermanas planeaban robar a Oscar y estaban dispuestas a usar el arma. Después del asesinato, la policía descubrió rápidamente lo que había ocurrido. Regina y Margaret huyeron. Durante casi 2 años, permanecieron prófugas. El FBI, la policía de Chicago y los US Marshals encabezaron una búsqueda nacional. Sus rostros aparecieron en programas de televisión sobre criminales buscados. En marzo de 2002, algunas pistas llevaron a los agentes hasta Rockford, Illinois. Allí arrestaron a Margaret después de que alguien la reconociera en un programa. 7 meses después, Regina fue detenida en Dallas, Texas. La habían parado en un control de tráfico tras robar otro vehículo. Ambas hermanas fueron juzgadas en el condado de Cook a partir de julio de 2004. Se declararon inocentes y alegaron defensa propia. Durante el juicio de Regina, Verónica admitió haberle dado el arma a Margaret sabiendo que sería usada para un robo, pero no para matar. Varios amigos testificaron que las hermanas les habían confesado el crimen. Una dijo que Regina le dijo: "Fuimos nosotras". Otra contó que Margaret pateó a Oscar después del disparo, como si quisiera asegurarse de que no sobreviviera. Ambas hermanas subieron al estrado. Regina declaró que Oscar la había amenazado con un arma y que se paralizó mientras Margaret disparaba. Margaret también dijo que disparó para proteger a su hermana, aunque recordaba pocos detalles. Tras 6 horas y media de deliberación, el jurado declaró culpable a Regina de homicidio en primer grado y robo a mano armada el 7 de julio de 2004. El 9 de septiembre de ese año, fue sentenciada a 35 años de prisión. El primer juicio de Margaret terminó sin veredicto porque un miembro del jurado se negó a condenar a alguien tan joven. Fue liberada bajo fianza. En su segundo juicio, en diciembre de 2004, Verónica volvió a testificar sobre el arma.
Esta vez, el jurado declaró a Margaret culpable de homicidio en primer grado. El 14 de diciembre de 2004, fue sentenciada a 46 años de prisión. Las siguientes hermanas dijeron que lo hicieron por libertad, pero la verdad era mucho más oscura. Sandra y Beth crecieron en Mississauga, Ontario. Su vida en casa estaba llena de tensiones. Su madre, Linda Anderson, trabajaba largas jornadas, a menudo haciendo turnos dobles. Bebía con frecuencia y descuidaba las necesidades básicas del hogar. Más adelante, Sandra dijo que incluso intentó contactar a los servicios de protección infantil, pero que le dio vergüenza explicar cuán mala era la situación. A principios de 2003, la tensión llegó a un punto crítico. Las hermanas creían que la muerte de su madre resolvería todos sus problemas. Esperaban liberarse del abandono, recibir dinero del seguro de vida y tener una oportunidad de empezar una vida normal. El 18 de enero de 2003, pusieron en marcha su plan. Mezclaron analgésicos de prescripción médica en la bebida de Linda. Sabían que eso la dejaría desorientada e indefensa. Cuando notaron que estaba aturdida, la llevaron a la bañera y a llena de agua. Usando guantes, Sandra le masajeó la espalda, le pidió que se pusiera boca abajo. Y luego le hundió la cabeza bajo el agua, manteniéndola así. Pasaron 4 minutos hasta que Linda perdió la vida. Después, las hermanas salieron a cenar con unos amigos para crear una coartada. Incluso bromearon sobre lo que habían hecho. Ya entrada la noche, regresaron a casa y llamaron a la policía. Al principio, los investigadores trataron la muerte de Linda como un accidente por ahogamiento relacionado con la intoxicación. Su motivo fue una combinación de ira, abandono y codicia. Esperaban recibir alrededor de $133,000 canadienses del seguro. Pensaban usar ese dinero para un viaje a Europa y una casa nueva. Pasaron casi 11 meses antes de que una amiga denunciara a Sandra. En una fiesta, Sandra se había jactado del plan. La policía organizó una operación encubierta. Durante un mes, grabaron audio y video. También encontraron búsquedas en línea sobre cómo alterar bebidas. Sandra y Beth fueron arrestadas el 21 de enero de 2004. Al principio fueron enviadas a centros juveniles separados y luego quedaron bajo arresto domiciliario. Ambas dieron confesiones grabadas. El juicio comenzó en noviembre de 2005. La evidencia incluía conversaciones por internet, informes médicos, las confesiones y las grabaciones de la operación encubierta. El tribunal las declaró culpables del cargo más grave permitido bajo la ley juvenil canadiense. Al dictar la sentencia, el juez Bruce Duncan señaló que las hermanas intentaron llevar a cabo un plan perfecto, pero lo que hicieron fue construir el caso más sólido en su contra. Dijo que probablemente era la acusación más fuerte que había visto en más de 30 años. En junio de 2006, recibieron la pena máxima permitida bajo la Youth Criminal Justice Act, 10 años en total, con 6 años en custodia y 4 en libertad bajo supervisión comunitaria. Sandra fue liberada en 2009, Beth en 2010. No se registraron declaraciones finales oficiales en la corte. Antes de la sentencia, Beth entregó una carta llena de remordimiento. Escribió: "No hay justicia para lo que hice. Por más que diga que lo siento, no traeré a mi madre de vuelta. Para mí, ese es el peor castigo del que nunca podré escapar". Años después, ambas hermanas reconstruyeron sus vidas. Sandra obtuvo un título universitario en ciencias y se convirtió en madre soltera. Siguió en terapia y aún lidia con pesadillas y un profundo arrepentimiento. Beth se graduó de la Facultad de Derecho, aprobó el examen de abogacía en Ontario y ahora trabaja como abogada y madre. Bajo la ley juvenil, su historial fue borrado con el tiempo. La siguiente historia comenzó con una hora límite para llegar a casa y terminó en horror. Tasmia y Yasmia nacieron en 1993. Eran gemelas idénticas. Pasaron sus primeros años con su bisabuela, Della Frazier. Su madre, Yarmeka Yvonne Nikki Whitehead, tenía solo 18 años cuando las tuvo. En el año 2000, Nikki empezó a salir con un hombre llamado Robert Head, y toda la familia se mudó a su casa en Conyers, Georgia. Las chicas se destacaban en la escuela. Boletines con honores, scouts. En apariencia, todo marcaba bien. Pero la vida en casa era tensa. Nikki se ausentaba con frecuencia y las gemelas se rebelaban contra sus reglas. En 2007, los conflictos empeoraron. Las discusiones se volvieron físicas. Tras una pelea seria, volvieron a vivir con su bisabuela. Pero Nikki no se dio por vencida. Quería recuperarlas. Y a principios de enero de 2010, lo logró. La mañana del 13 de enero, Nikki fue encontrada sin vida en la bañera familiar.
Los investigadores notaron múltiples heridas en su espalda y cuello. También detectaron mordidas en los brazos y moretones defensivos en los antebrazos. El desorden en la casa y los rastros de sangre indicaban una lucha violenta. Al principio, las gemelas dijeron que salieron hacia la escuela alrededor de las 8 am y que al regresar, ya encontraron a su madre sin vida. Pero un video de seguridad de una gasolinera cercana las mostró fuera de casa a las 10 am, lo cual no coincidía con su versión. Cuando la policía revisó sus diarios, encontró una frase escalofriante. Si no nos deshacemos de ella ahora, estaremos atrapadas aquí para siempre. Esa línea revelaba premeditación. También dejaba claro el motivo: resentimiento por haber sido obligadas a volver bajo el cuidado de Nikki. Los registros policiales mostraban que los oficiales ya habían visitado la casa los días 89 de enero de 2010. El 21 de mayo de ese mismo año, ambas fueron arrestadas. Enfrentaron cargos por homicidio y otros delitos graves. Tenían solo 16 años, demasiado jóvenes para recibir la pena máxima, pero aún enfrentaban décadas tras las rejas. Después de varios años de audiencias, las gemelas aceptaron acuerdos de culpabilidad a principios de 2014. Tasmia se declaró culpable en enero, Jasmia en febrero. Ambas admitieron homicidio voluntario y otros cargos relacionados, evitando así un juicio completo. Cada una recibió una condena de 30 años, con crédito por el tiempo ya cumplido. Tasmia fue enviada a la prisión estatal de Arendale. Jasmia fue internada en la prisión estatal de Pulaski. Tasmia podrá solicitar libertad anticipada en mayo de 2025. Jasmia tendrá su primera revisión en septiembre de 2027. Su historia ha aparecido en varios documentales. Dateline de NBC contó su versión en 2022. La serie británica Twisted Twins las presentó en octubre de 2024. Las siguientes hermanas decían que querían proteger a su madre. En cambio, terminaron en los titulares. Pero antes de pasar al siguiente caso, considera suscribirte para más historias como esta. Charlotte y Linda Mulhall crecieron en una casa sobrepoblada en Tallaght, un barrio de Dublín. Sus padres, Kathleen Ward, luego Mulhall, y John Mulhall, pertenecían a la comunidad nómada conocida como Travelers. Tuvieron 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. La vida familiar era inestable. Se decía que el padre era agresivo con su madre, Kathleen. Finalmente, el matrimonio terminó. Luego, Kathleen inició otra relación, esta vez con Faraswale Noor, un hombre originario de Kenia. Pero esta nueva relación también fue problemática, marcada por la violencia y el caos. Tanto Charlotte como Linda comenzaron a consumir sustancias y a beber en exceso desde muy jóvenes. Su comportamiento reflejaba el entorno roto en el que crecieron. En 2005, Linda tenía 30 años. Había abandonado la escuela temprano y tenía 4 hijos. Luchaba con la adicción y tenía antecedentes penales, incluyendo un robo desde 1993. Charlotte tenía 21 años. También tenía historial de adicciones y cargos menores por vandalismo y disturbios públicos. En su adolescencia, había trabajado en las calles. Durante el fin de semana de San Patricio en marzo de 2005, Charlotte, Linda y su madre Kathleen salieron a beber por Dublín. Regresaron al departamento alquilado de Kathleen en Summerhill, donde continuaron consumiendo sustancias, incluyendo una pastilla sintética con efectos eufóricos. En algún momento, supuestamente le alteraron la bebida a Noor. La tensión creció rápidamente. Noor comenzó a comportarse de manera inapropiada con Linda. Kathleen gritó y más tarde testigos afirmaron haberla escuchado decir: "Acábenlo de una vez por mí". Charlotte agarró una herramienta multiusos y le cortó el cuello. Linda lo golpeó repetidamente en la cabeza con un martillo. El tribunal escuchó luego que Charlotte usó la herramienta más de 20 veces sobre Noor. Cuando Noor dejó de respirar, las 3 pasaron varias horas intentando encubrir lo ocurrido. Trataron de limpiar la sangre con toallas. Luego, desmembraron el cuerpo. Le cortaron la cabeza, las extremidades y los genitales. Y colocaron todo en bolsas negras. Hicieron varios viajes para lanzar las partes del cuerpo al Canal Royal de Dublín. 10 días después, se encontró una pierna con calcetín flotando en el agua. El hallazgo generó un escándalo nacional. Algunas partes del cuerpo nunca fueron encontradas. Linda admitió luego que se llevó la cabeza a un parque cercano. La enterró en la mochila escolar de su hijo, y después volvió para romperla y enterrarla de nuevo. Kathleen tiró las herramientas a un estanque. Porque llegaron las hermanas a tal extremo. Durante el juicio se reveló que Noor había hecho amenazas. Afirmaba haber matado antes y que haría lo mismo con Kathleen.
También acusó a una de las hijas de estar involucrada en ese caso anterior. Aquella noche, con drogas, alcohol y miedo, las mujeres actuaron desde el pánico, la rabia y una lealtad rota hacia su madre. En octubre de 2006, ambas hermanas fueron llevadas al Tribunal Penal Central de Dublín. El caso recibió una enorme atención mediática. Charlotte fue declarada culpable de homicidio intencional. Linda fue jalada culpable de un delito menor, al considerarse que actuó bajo intensa presión emocional. Charlotte recibió cadena perpetua. Linda fue condenada a 15 años, por el tiempo ya cumplido y beneficios de libertad anticipada. Fue liberada tras 12 años. Ambas intentaron apelar, pero los tribunales rechazaron sus pedidos. Su madre, Kathleen, admitió haber ayudado a encubrir el crimen. En 2009, fue sentenciada a 5 años de prisión. Charlotte permaneció un tiempo en la prisión de Mountjoy. Luego fue trasladada a Limerick tras protagonizar un incidente grave con otra interna. Linda tuvo dificultades para adaptarse tras su liberación. Luchó con el alcoholismo y se autolesionó varias veces mientras estuvo presa, incluyendo un intento de cortarse las muñecas. A junio de 2025, Charlotte Mulhall tiene 39 años. Asiste a programas de rehabilitación, reuniones de libertad condicional y participa en educación en prisión. Es conocida por su actitud tranquila y hasta fabrica osos de peluche para que otras internas los regalen a sus hijos. Sin embargo, sigue bajo estricta vigilancia y no puede salir sin autorización. Linda, quien fue liberada en 2018, no ha sido vista públicamente desde entonces. Las siguientes hermanas querían lo que él tenía, solo que no lo querían a él en el camino. Ashley y Holly Robinson eran hijas de Anthony Robinson, de 61 años, un comerciante de antigüedades retirado y restaurador de muebles, y de su pareja durante 25 años, Joanna Barr. También tenían medias hermanas del matrimonio anterior de su padre. Ashley nació en 1991 y tenía 19 años en julio de 2010. Holly nació en 1994 y tenía 16 en ese entonces. Durante meses, la tensión familiar había ido en aumento. Las discusiones por dinero, joyas y propiedades se hacían cada vez más intensas. Tras la separación de sus padres, Anthony dijo que había vendido algunas piezas de joyería. Las hermanas creían que esas joyas les pertenecían o que al menos debían haberse repartido de forma justa. Las peleas en casa solían ser acaloradas. Ashley vivía en el bungalow de su padre, en Old Colwyn, junto a su hijo y su entonces pareja, Gordon Harding. Holly salía con Sacha Roberts. Ambas parejas se involucraron en los conflictos familiares y alimentaron las ideas más oscuras de las hermanas. En la madrugada del 7 de julio de 2010, Ashley, Holly, Gordon y Sacha se reunieron para ejecutar un plan. Querían entrar al dormitorio de Anthony mientras dormía. Su objetivo, robar el dinero de su caja fuerte. Esa noche, Ashley le envió un mensaje escalofriante a su madre. Pasó lo que tenía que pasar, él ya no está. Lo siento, mamá. ¿Fue un mensaje impulsivo o una prueba de premeditación? El jurado concluyó que fue lo segundo. Gordon usó una herramienta de estilo militar y un cuchillo de cocina para atacar a Anthony mientras dormía. Le provocó múltiples heridas en el rostro, el cuello y el torso. Al menos 4 de ellas estaban en la espalda. Anthony no tuvo oportunidad de defenderse. Su cama quedó cubierta de sangre. Minutos después, perdió la vida. Ashley y Holly no fueron quienes empuñaron el arma, pero lo permitieron, lo alentaron. Observaron desde cerca mientras Gordon cometía el crimen. Sacha fue quien le entregó el cuchillo. Las hermanas fueron quienes pusieron todo en marcha. Fue una tragedia causada por la traición dentro de una familia. Los 4 fueron arrestados poco después. En el juicio, el juez habló de avaricia y engaño. Dijo que las hermanas habían reconstruido la confianza de su padre solo para traicionarlo. Ashley, Holly, Gordon y Sacha fueron acusados juntos. Su madre, Joanna, también fue acusada por ayudar a construir una historia falsa y mentirle a los investigadores. Ashley y Gordon fueron jalados culpables primero. Días después, también lo fueron Holly y Sacha. Ashley lloró al escuchar el veredicto. El nombre de Holly fue protegido durante el juicio por ser menor de edad. El 8 de febrero de 2011, en la Corte de la Corona de Mold, se dictaron las sentencias. Ashley recibió cadena perpetua, con un mínimo de 22 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Holly fue detenida, a discreción de su majestad, con un mínimo de 18 años. Gordon también recibió cadena perpetua, con al menos 22 años. Sacha recibió la misma pena, con un mínimo de 20 años. El juez dijo que esperaba que, en sus últimos momentos,
Anthony no hubiera comprendido que eran sus propias hijas quienes le habían quitado la vida. Describió sus acciones como ambiciosas y maliciosas. El tribunal escuchó que las hermanas llevaban tiempo sintiéndose perjudicadas por la gerencia y las posesiones. Ashley sentía que su padre la había engañado y despreciado. Ese sentimiento la impulsó a planear un asalto mortal contra él. A mediados de 2011, los 4 apelaron sus sentencias, argumentando que los mínimos eran demasiado largos. La Corte de Apelaciones rechazó sus solicitudes. En 2014, Holly lo intentó de nuevo y volvió a perder. Los jueces concluyeron que no había razones para modificar los fallos originales. Su madre, Joanne Barr, fue sentenciada posteriormente a 4 años de prisión por mentirle a los investigadores. El juez dijo que su conducta demostró una total falta de compasión hacia un hombre que amaba a sus hijas. Leandra y Lemay Matthews eran hermanas gemelas idénticas originarias de Maryland. Vivían en Silver Spring junto a su hermano menor, Christian, de 17 años. En el momento de los hechos, Leandra estaba embarazada y ya tenía una hija con su novio, Tizian Lipford. La tensión en el hogar había aumentado considerablemente, ya que Christian tenía constantes enfrentamientos con Lipford. Incluso había amenazado a Leandra y a su hija. Hasta entonces, las hermanas no tenían antecedentes penales. En la madrugada del 21 de marzo de 2017, la casa de los Matthews fue escenario de un acto violento y premeditado. Leandra, con 23 años, condujo a Lipford y a otro hombre, Daniel Howard, hasta la puerta trasera del domicilio. Christian dormía en el sótano. Leandra abrió la puerta y dejó allí un par de guantes desechables. Una vez dentro, Lipford, de 26 años en ese entonces, asfixió a Christian mientras Howard lo inmovilizaba. La policía llegó alrededor de las 2:25 am y encontró a Christian inconsciente. Tenía moretones y marcas en el cuello. Fue trasladado de urgencia al Hospital Holy Cross, donde el médico forense confirmó que la causa de su muerte fue asfixia y que se trató de un acto intencional. La motivación de Leandra quedó clara en los mensajes de texto que envió a Lipford. Le decía que Christian tenía que desaparecer porque representaba una amenaza para ella y su hija. Estaba convencida de que él no iba a parar, y esos mensajes evidenciaron que el crimen fue planeado con anticipación. Esa noche, Lemay se quedó en el coche, cuidando a la hija de Leandra. Escuchó cómo se movían muebles violentamente y los gritos desesperados de Christian. Más adelante, confesó que deseó que el resultado no hubiera sido tan grave, pero que tuvo miedo de intervenir por temor a represalias. Después del ataque, Lemay ayudó a coordinar la versión que dirían a la policía. Siguiendo instrucciones de Leandra, retrasó la llamada al 911 hasta que ambas regresaron a casa. En los días siguientes, los investigadores revisaron los registros telefónicos y los mensajes entre los involucrados. En agosto de 2019, Leandra le confesó con frialdad a su madre y a su tía que tenía que hacerse, y que Christian no iba a detenerse. Lipford también confesó su participación. Cerca del lugar del crimen, se jalaron guantes con su ADN. Lipford fue el primero en ser juzgado. En enero de 2019, un jurado lo declaró culpable de homicidio en segundo grado. En junio, fue sentenciado a 30 años de prisión. Leandra fue acusada de varios delitos, incluyendo homicidio en primer grado y conspiración. En agosto de 2023, un jurado la declaró culpable de homicidio en segundo grado. Determinaron que había planeado el acto, pero que no existía suficiente evidencia para condenarla por homicidio en primer grado. En octubre de 2021, Lemay se declaró culpable de encubrimiento posterior al crimen. Como parte del acuerdo, debía testificar contra Leandra y Howard. Su sentencia fue aplazada hasta después del juicio de Howard. En febrero de 2024, Leandra fue sentenciada a 25 años de prisión, seguidos por 5 años bajo libertad supervisada. La fiscal del estado señaló que ella fue la conductora, quien abrió la puerta y quien planeó el encubrimiento. Leandra no ofreció ninguna declaración final durante su sentencia. No hay registros públicos de sus últimas palabras. Lemay aún no ha sido sentenciada oficialmente. Podría enfrentar hasta 10 años de cárcel. El juicio de Daniel Howard fue programado para abril de 2024. Su veredicto determinará cuándo será sentenciada Lemay. Este caso reveló detalles escalofriantes. Los mensajes de texto mostraban hasta qué punto Leandra estaba decidida a silenciar a su hermano. El plan se ejecutó con una frialdad impactante. Las próximas hermanas habían estado advirtiendo a las autoridades durante años. Nadie las escuchó, hasta que fue demasiado tarde. María,
Angelina y Cristina Khachaturian crecieron en un hogar dominado por el miedo. Su padre, Mikhail Khachaturian, tenía 57 años cuando ocurrió el incidente. Según su madre, Aurelia Dunduk, la casa era un lugar donde las niñas eran maltratadas de forma constante, física, emocional y, de forma profundamente inapropiada. Mikhail ejercía un control absoluto sobre la familia con creencias extremas y autoritarias. Exigía obediencia total y, con frecuencia, reaccionaba con violencia. Las hijas fueron golpeadas muchas veces. Vecinos, maestros e incluso familiares notaron los abusos. Muchos confirmaron que las niñas sufrían agresiones repetidas y comportamientos sumamente perturbadores. Aurelia y otros lo denunciaron ante la policía, pero nunca se tomaron acciones. Mikhail jamás fue castigado. El 27 de julio de 2018, todo cambió. Esa tarde, Mikhail se enfadó por el desorden en la sala. Usó gas pimienta contra cada una de sus hijas, una por una. Cristina cayó al suelo por el efecto del spray. Más tarde, María diría que ese momento fue la gota que colmó el vaso. Horas después, mientras Mikhail dormía en su sillón, las chicas, aterradas, decidieron actuar. María y Angelina tomaron un objeto afilado y un martillo del auto de su padre. Mientras él dormía, lo atacaron. Mikhail intentó levantarse y salir del apartamento, pero ya estaba sangrando. Cristina, temiendo que sus hermanas fueran lastimadas, le volvió a rociar gas pimienta. Cuando llegó al descansillo de las escaleras, Angelina le dio el último golpe en el pecho. Después de eso, las chicas no intentaron huir. En lugar de eso, se provocaron heridas leves a sí mismas, intentando hacer parecer que habían sido atacadas. Luego llamaron a emergencias y contaron lo ocurrido. Al día siguiente, el 28 de julio de 2018, las tres hermanas fueron detenidas. Se las acusó de haber planeado el acto en conjunto, bajo el Código Penal ruso. María, que aún era menor de edad, enfrentaba hasta 10 años de prisión. Angelina y Cristina podían recibir hasta 20 años. Expertos que analizaron su situación detectaron signos claros de maltrato a largo plazo. Las tres fueron diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático y otras condiciones psicológicas. María fue declarada no apta mentalmente para ser juzgada y fue ingresada a una institución psiquiátrica. En septiembre de 2018, las hermanas fueron puestas en libertad bajo condiciones. No podían vivir juntas, ni usar internet, ni comunicarse entre ellas libremente. Entonces, ¿qué las llevó hasta ese punto? Las hermanas afirmaron que vivieron durante años bajo amenazas y abusos. Creían que, si seguían viviendo con su padre, todo acabaría peor. Sus abogados defendieron que actuaron por necesidad de protegerse. Según ellos, las chicas sentían que no tenían a nadie más a quien recurrir. El caso provocó una gran reacción pública en toda Rusia. En Moscú, San Petersburgo y otras ciudades, cientos de personas salieron a las calles en apoyo a las hermanas. Miles firmaron peticiones exigiendo su liberación. Muchos alegaban que el país había fallado en proteger a las víctimas de violencia doméstica, especialmente después de que una ley de 2017 redujera la gravedad legal de ciertas formas de abuso familiar. La Fiscalía General admitió que sí hubo maltrato. Sin embargo, el comité de investigación insistió en que las hermanas debían ser juzgadas por homicidio premeditado. Las audiencias judiciales se llevaron a cabo entre 2019 y 2020. Debido a la naturaleza sensible de las pruebas, muchas sesiones fueron cerradas al público. Angelina y Cristina enfrentaron un juicio conjurado. El caso de María se manejó por separado debido a su salud mental. En 2021, las autoridades finalmente reconocieron a las hermanas como víctimas de violencia. Se reabrió la investigación sobre las acciones de Mikhail. El 21 de abril de 2025, un tribunal de Moscú declaró a Mikhail culpable, a pesar de que ya había fallecido. El tribunal confirmó que había causado graves daños a sus hijas, incluyendo lesiones físicas prolongadas y conductas inquietantes vinculadas a archivos digitales. Un documento judicial resumió así el veredicto. Todos están felices, menos el lado de Mikhail Khachaturian. Ahora las hermanas esperan que los cargos contra ellas finalmente sean retirados. Pero hasta el momento, su situación legal sigue sin resolverse por completo. Michelle Taylor trabajaba en la clínica Churchill, en Lambeth. Junto al Dr. John Shaughnessy, estaba obsesionada con él. En 1989, comenzaron una relación amorosa. Un año después, John se casó con Alison Blackmore, pero Michelle no terminó la relación. Su diario comenzó a reflejar pensamientos inquietantes. Escribía que Alison tenía que desaparecer. Su hermana menor, Lisa, de solo 17 años, estuvo de acuerdo. Alison dijo,
Debía ser borrada del camino. Un lunes, alrededor de las 5:45 p.m., Allison, de 21 años, regresó a su departamento en Battersea después de su jornada en el banco. Dos mujeres la esperaban allí. Michelle estaba en la puerta junto a John. Sonreían. Minutos después, se escuchaban gritos. El Dr. Michael Unsworth White vio a dos mujeres corriendo. Una rubia, ambas jóvenes, cargando una bolsa de ropa. Dentro del departamento, Allison yacía en el suelo en un charco de sangre. Había sido atacada 54 veces con un utensilio de cocina de aproximadamente 13 centímetros. Un experto forense calculó que el ataque duró entre 2 y 3 minutos. Fue impulsado por los celos y la ira. Lisa no ejecutó los golpes, pero los alentó. Tras el crimen, Michelle movió el cuerpo de Allison. Parecía querer ocultar pruebas. Después, las hermanas fueron a la clínica. Afirmaron haber estado allí esa misma tarde. Convencieron a su amiga Janet Tapp para que confirmara esa coartada. Pero las huellas dactilares frescas en la puerta del departamento de Allison contaban otra historia. Coincidían con las de Michelle y Lisa, y tenían menos de 3 días de antigüedad. También salió a la luz el diario de Michelle, repleto de pensamientos de odio. Cuando el caso llegó a juicio, los titulares en los periódicos eran sensacionalistas. Publicaron fotos de la boda de Michelle con John. En la corte, la fiscalía describió a Michelle como una amante celosa y a Lisa como una hermana ciegamente leal. Mostraron el diario, la coartada falsa, declaraciones de testigos y las huellas. Mencionaron también que Lisa tenía antecedentes de crueldad hacia un perro, y que Michelle guardaba objetos punzantes y había entrenado en jiu-jitsu. La defensa argumentó que no había pruebas concluyentes y sugirió que un extraño podría haber cometido el crimen. Culparon a la prensa por crear un ambiente lleno de prejuicios. Pero el jurado no estuvo de acuerdo. Tras 5 horas y media de deliberación, ambas hermanas fueron declaradas culpables. El juez les impuso cadenas perpetuas. Les dijo que eran responsables de ese hecho atroz. Michelle lloró abrazando un crucifijo. Lisa, visiblemente afectada, necesitó apoyo. Sus padres permanecieron en completo silencio. Michelle fue enviada a la prisión de mujeres Holloway. Lisa, por ser menor de edad, fue llevada a un centro juvenil. De inmediato apelaron la sentencia. Afirmaron que se habían ocultado pruebas clave y que la prensa había influenciado al jurado. En junio de 1993, el Tribunal de Apelación revisó el caso. Los jueces determinaron que los investigadores habían ocultado evidencia importante. También criticaron duramente la cobertura mediática. Apenas un año después de ser encarceladas, el tribunal consideró que las condenas eran inseguras. Ambas hermanas fueron puestas en libertad. El padre de Allison declaró que vivía con esa pérdida todos los días. Estaba convencido de que las hermanas sabían exactamente lo que habían hecho. Scotland Yard reabrió la investigación en el año 2000. No se presentaron nuevos cargos. En 2002, se revisó por última vez y se quedó definitivamente. Las leyes modernas permiten un nuevo juicio si surgen pruebas nuevas. Pero hasta hoy, eso no ha sucedido. El caso sigue sin resolverse. Ahora la siguiente historia fue locura compartida, un delirio o algo aún más calculado. Christine y Leah crecieron en Le Mans. Eran hijas de Clemence Dere y Gustave Papin. Christine nació el 8 de marzo de 1905 y Leah el 15 de septiembre de 1911. Sus padres se separaron cuando aún eran pequeñas. Se decía que Clemence tenía un amante y que Gustave bebía en exceso. Tras la separación, las 3 hermanas, Christine, Leah y su hermana mayor Emilia, fueron enviadas a un orfanato católico, donde aprendieron tareas domésticas. Christine se destacaba por su habilidad en la cocina y su carácter firme. A veces se rebelaba contra las reglas. Leah, en cambio, era calada, obediente y menos despierta. En 1926, las 2 hermanas menores consiguieron trabajo como sirvientas internas en la casa número 6 de la Rue Bruyère. Allí vivía la familia Lancelin. René, un abogado jubilado, su esposa Leonie y su hija Geneviève. Las hermanas impresionaron a René con su dedicación. Christine ayudó a que contrataran también a Leah. Ambas comían la misma comida que la familia y compartían una habitación cálida. Pero Leonie tenía una obsesión enfermiza con la limpieza. Revisaba cada detalle y castigaba físicamente a las hermanas por cualquier falta. El 2 de febrero de 1933, alrededor de las 5:30 p.m., René y Leonie regresaron temprano a casa. Una plancha defectuosa había provocado un cortocircuito, dejando la casa a oscuras. Leonie se enfureció. Según Christine, la señora gritó y la agredió. Christine respondió atacando a Geneviève.
causándole graves daños en los ojos. Lea golpeó a Leonie de forma similar, aparentemente bajo las órdenes de Christine. Algunos creían que las hermanas compartían un estado mental alterado y extraño. Christine corrió a la cocina y tomó un martillo y un cuchillo de trinchar. La situación se volvió brutal. Golpearon las cabezas con una jarra de peltre una y otra vez. Cortaron muslos y glúteos con violencia. Luego, limpiaron las herramientas y regresaron tranquilamente a su habitación. A esperar. Cuando René regresó con agentes de policía, encontraron a las hermanas ilesas, sentadas juntas y desnudas. Hablaron abiertamente, sin mostrar remordimiento, y confesaron todo. Dijeron que actuaron para protegerse. Durante los interrogatorios y el juicio, Christine hizo declaraciones impactantes. Dijo, voy a borrarlas del mapa. También afirmó, era ellas o nosotras. Su comportamiento en prisión fue extraño. Una vez intentó sacarse los ojos y a menudo se quedaba mirando al vacío. El juicio comenzó en septiembre de 1933, con enorme atención mediática. 3 médicos las evaluaron y no encontraron signos claros de enfermedad mental, aunque señalaron antecedentes familiares. Un tío que se quitó la vida y una prima internada en una institución. Concluyeron que las hermanas sufrían un raro trastorno psicótico compartido. El jurado deliberó solo 40 minutos antes de declarar a ambas culpables. Christine fue condenada a muerte por guillotina. Lea recibió 10 años de trabajos forzados y una prohibición de 20 años de residir en ciertas regiones. El 22 de enero de 1934, el presidente LeBron conmutó la pena de Christine por cadena perpetua. Después de eso, separaron a las hermanas. La salud y la mente de Christine colapsaron. Dejó de comer, sufría alucinaciones y volvió a intentar lastimarse los ojos. Fue atada con una camisa de fuerza. En mayo de 1934, fue trasladada a la institución de Saint-Maine, cerca de Rennes. Allí permanecía inmóvil, sin hablar. Su cuerpo se debilitó y murió el 18 de mayo de 1937, a los 32 años. Lea cumplió 8 años y fue liberada en 1941 por buena conducta. Cambió su nombre y se mudó a Nantes con su madre. Trabajó como empleada de hotel. Hay versiones contradictorias sobre su muerte. Algunos dicen que ocurrió en 1982, otros en 2001. El cineasta Claude Ventura la encontró en un hospicio alrededor del año 2000. Estaba parcialmente paralizada y no podía hablar. Murió poco después. Ahora bien, ¿qué puede llevar a 2 jóvenes a volverse contra quienes alguna vez confiaron en ellas? Jenny Kelly Lyons vivían con su madre y su padrastro en un piso del 2º nivel, dentro del complejo habitacional Woodbury Down, en el norte de Londres. Muy cerca vivía Lillian Rose Mackenzie, una mujer de 87 años que había enviudado hacía mucho tiempo. Rose era como una abuela para las chicas. Les daba dulces, les escribía tarjetas de cumpleaños, les prestaba dinero cuando lo necesitaban y les ofrecía consejos. A veces comían pescado con papas fritas con ella. Kelly dijo una vez, la amaba como a una abuela. Pero bajo esa apariencia de cercanía, algo oscuro se estaba gestando. Jen, a sus 19 años, ya luchaba con una fuerte adicción a la cocaína y otras sustancias. Su historial con la policía lo confirmaba. Kelly, de 17, era tímida y calada. Ambas estaban intentando trabajar como vendedoras de perfumes de puerta en puerta. A principios del año 2000, las hermanas hicieron un plan. Se vistieron completamente de negro y usaron máscaras. Fingieron que iban a visitar a Rose. Pero cuando ella abrió la puerta, la empujaron con fuerza hacia el interior de su pequeño piso. Apagaron las luces. Rose medía apenas 1,40 m y era muy frágil. Rogó por su vida. Pero las hermanas no se detuvieron. La golpearon una y otra vez. Le patearon las costillas. Le pisaron el pecho y la espalda. Cuando terminó el ataque, Rose tenía 7 costillas rotas y numerosos moretones. Más tarde, testigos dijeron que Jen llegó a mostrarle a algunos amigos cómo había utilizado una barra de metal contra la anciana. Después del ataque, se llevaron 800 pounds en efectivo, además de sus libretas bancarias y de pensión. Rose había confiado tanto en ellas que les había mostrado dónde guardaba esas cosas. Lo más escalofriante fue que, después del crimen, las hermanas se jactaron de lo que habían hecho. Dijeron con orgullo que se encargaron de una anciana y que se sintieron emocionadas por ello. Una amiga quedó tan perturbada por lo que escuchó que fue directamente a la policía. El juez determinó que todo había sido premeditado. Las hermanas llevaron máscaras y sabían exactamente dónde encontrar los ahorros. A pesar de todo, nunca se encontró una razón clara. ¿Fue por dinero? ¿Por adrenalina? ¿Por crueldad?
En agosto del 2000, el juicio se llevó a cabo en el tribunal de Old Bailey. Las hermanas fueron absueltas del cargo más grave, pero declaradas culpables de homicidio involuntario. Jen confesó el robo desde el principio. Kelly lo negó, pero el jurado la consideró igualmente responsable. El 4 de septiembre del 2000, el juez Michael Combe emitió la sentencia. Llamó al crimen cruel, cometido contra una mujer mayor e indefensa. Kelly, con 17 años, fue enviada a un centro juvenil por 10 años por homicidio involuntario, más 8 años por robo, a cumplirse al mismo tiempo. Jan, con 19, recibió 8 años por homicidio involuntario y 6 años por robo. Ambas quedaron bajo supervisión por 11 años más, después de su liberación. El juez concluyó diciendo que sus lágrimas eran por ellas mismas, no por Rose ni por su familia. Rose Mackenzie falleció una semana después del ataque. Su cuerpo no pudo recuperarse. Su familia dijo que ella era amable, confiada y generosa. Su sobrino nieto Jeff dijo: "Era una mujer dulce que no le hacía daño a nadie". Me consuela saber que no tuvo que vivir con el recuerdo de lo que le hicieron. La comunidad quedó devastada. Nadie podía creer que 2 chicas a las que Rose cuidaba con tanto cariño fueran capaces de algo así. La inspectora jefa Patricia Galán dijo que eran chicas jóvenes a las que les gustaba divertirse. Pero a nadie que nunca quedó claro que las llevó a comportarse con tanta crueldad. El juez lo resumió así: fue una traición brutal, una de las peores que se haya visto contra una persona tan vulnerable.